vigas principales. También tenemos otro elemento, viga secundaria, en el caso de estructuras de madera o estructuras de acero. Por ahora les estoy dibujando únicamente como líneas. Todos estos son sólidos que tienen sus formas, rectangular y otras formas. Entonces estas serán vigas secundarias. Básicamente, si esta fuera una estructura de un piso, básicamente estos serían nuestros elementos estructurales, los que vamos a ver, vamos a calcular, vamos a diseñar, vamos a dibujar, vamos a hacer detalles de estos elementos. Entonces tiene su columna, su viga principal, viga secundaria, pero estas vigas en el caso de estructuras de acero. Si es una estructura de hormigón, ya vamos a ver qué tipo de vigas tenemos acá. Por ahora, en esta clase inicial, solo le vamos a llamar losa. Y aquí tenemos algunos elementos. Poco a poco nos vamos a familiarizar con estos elementos. Las personas que están de niveles avanzados, un poquito de paciencia, por favor. Ya vamos a avanzar más. Y es sobre todo por las personas que están en niveles iniciales. Tenemos muchas personas de nivel inicial. Entonces vamos a dar una pequeña introducción de esta parte de las estructuras. Entonces, en nuestro terreno por aquí unos 5 o 10 centímetros hacia arriba, que unos 5 o 10 centímetros vamos a tener nuestro nivel de primer piso. Acostumbramos a colocarlo con la letra N, nivel. Cuando es el 00 es más o menos 0.00, y desde ahí nuestra estructura hacia arriba tiene niveles positivos y desde ahí hacia abajo niveles negativos. Entonces este nivel es únicamente una medida vertical. Por ejemplo, aquí ustedes tienen vivienda, una estructura y se arrancan aquí. Si esta es la base de la columna, este es el suelo, y hacia abajo tenemos un elemento donde descansa esta estructura. Ya lo vamos a ver, es un plinto. Por ahora estoy dibujando como líneas, pero esto en realidad es un sólido. Aquí la columna igual tiene su volumen, la viga, la cadena de amarre. Vamos a ver qué son estos elementos, tienen su volumen. Entonces, si este nivel es el n más menos 0.00, hacia arriba, si esto tiene 3 metros, 3, entonces ya estoy en tu cuarto. Este sería el n más 3. El siguiente, el n más 6.00. Así está. Finalmente, cuando ya estemos en la parte de dibujo, ya vamos a ver el detalle de cómo se representa todo esto. Esta manito. Entonces aquí arriba, n. Mira, si está corriendo el número 00. Sí. abajo. Ya. Bien, correcto. ¿Qué hago? Y hacia abajo. Hacia abajo nosotros tenemos una distancia que la vamos a llamar df, es una profundidad de desplante. ¿Qué hago? Pantalla completa, digo, dale doble Ahora clic. solo la llamamos. Pero no, ese dedito ya minimiza. Un valor Ya. 1.50. Dale doble clic ahí en el zoom ya para que se haga pantalla completa, pues. Ya. Menos Ya, 1. y ahí déjalo, que se grabe. Ya a las 8 de la noche ya desde que
porque ahora se acaba. Ya. Vamos a ver la forma, cómo se calcularían estos niveles. Aquí se suele tener un poco de errores cuando se cambia este 0, 0. Por ejemplo, si ese nivel es el n más 0.20 y su profundidad de desplante es 1.50, entonces el proceso aquí sería eso, una simple resta. El n va a ser igual a 0.20 menos 1.50 y resulta que su nivel está hacia abajo, es negativo, menos 1.30. Esto es, ya lo vamos a ver, es el nivel de cimentación. Entonces, ustedes llegan, tienen su plano arquitectónico, tienen su plano estructural. Por el momento todavía no lo tienen aquí, pero van a tener sus dimensiones. Entonces, en el terreno vamos a hacer una excavación que tenga las dimensiones de la cimentación, del plinto, de este elemento estructural. Para ver un poco más claramente vamos a ver un dibujo de ejemplo en la siguiente ventana. Aquí se está cargando un momento. Entonces, mientras se carga, dibujamos aquí la base. Correcto. Y todo esto nosotros tenemos en un plano que se lo dibuja en cualquier programa. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a utilizar el AutoCAD, programas de dibujo, y en ese programa ustedes van a tener las distancias, la distancia de una base de una columna. Imaginen esto, ya se cargó, aquí está mejor. Este es un elemento dibujado aquí en la parte de la base de la cimentación. Esta es una vista lateral y ustedes solo conocen hasta esta parte. Se puede observar cuando una estructura ya está terminada hasta el nivel 0, 0 que acabamos de hablar, que sería por aquí. Por lo general es el 0, 0, ¿sí? Pero también puede ser el 0.18, 0.20, depende de la parte arquitectónica, o de plano puede ser 0.90, a veces tenemos grandes desniveles en el primer piso. Entonces, hasta aquí sabemos esta vivienda. Y por aquí le voy a terminar, no les he terminado las columnas, pero esto debería ser hasta arriba. Y por aquí una losa, de hecho una cubierta, una losa. Entonces aquí ingresa a la vivienda, por ejemplo, una mesa, etcétera, sillas, para que vean cómo es la estructura. Entonces de aquí, de este punto hacia abajo, está oculto todo esto. La cimentación está enterrada en el suelo.
Y el primer elemento que yo tengo que fabricar, que construir, es la base de mi columna. Y la base de mi columna está conformada por el plinto, la zapata aquí en la base, y el replantillo. Vamos a conocerle como replantillo este elemento. Es una pequeña base debajo del plinto. Está un poco grande aquí la escala. Entonces aquí abajo voy a hacer el dibujo. Aquí en el dibujo, para poder enterrar este elemento, yo necesito realizar una excavación. Aquí es una vista lateral, no se olviden eso. Estoy viendo lateralmente mi estructura. Aquí, acá para esta columna, otra base, otra base. Ustedes cuando ya van a empezar a hacer estos proyectos estructurales, un requisito que ustedes deben solicitar es el estudio de suelos. Es un informe en el cual vamos a observar las características físicas, también mecánicas, del suelo donde va a descansar nuestra estructura. Esto es muy importante porque hay suelos malos, hay suelos muy malos, hay suelos buenos. Regulares, buenos, muy buenos. Entonces, si ustedes llegan con una estructura y va a descansar sobre un suelo que es muy malo, muy malo, lo que sucede es que este suelo va a fallar. Cuando digo fallar, ¿sí?, me refiero a que en el caso del suelo va a sufrir un asentamiento, un desplazamiento, esto hacia abajo, y no en todos los plintos. Hay ocasiones en que solo se asientan unos más que otros. A esto le conocemos como asentamientos diferenciales, la diferencia entre un plinto y el otro plinto. Entonces ahí tengo problemas en la parte superior, ¿sí? Se cuartean mis paredes, como lo principal, lo inmediato que podría suceder en este tipo de suelos. Y sobre todo si no he diseñado esta zapata para un suelo malo. Entonces depende de las dimensiones que yo encuentre, que yo calcule, voy a tener un buen comportamiento o un mal comportamiento. Por lo general debería estar completamente, lo ideal sería que esté completamente horizontal y que tenga un asentamiento mínimo. Y esto de los asentamientos también nos da estudio de suelos, también nos da la resistencia del suelo, lo vamos a llamar aquí esfuerzo admisible del suelo. Y entonces, de una vez, antes de indicarles algo más, vamos a quedarnos con esto: esfuerzo admisible del suelo. Lo vamos a anotar aquí. Este programa todavía no lo abran, únicamente lo tengo porque a mí me sirve realizar unas anotaciones en este fondo negro. Entonces empezamos con una palabrita, que son materiales. Es algo que ustedes van a necesitar para construir sus estructuras. Tenemos acero, tenemos hormigón,
Suelo, no quiero decir que vamos a hacer estructuras de suelo, claro que sí se puede hacer los diseños, pero no lo vamos a hacer aquí, vamos a hacer acero, no. El suelo más bien es material de soporte de nuestra estructura. Entonces, todos estos materiales tienen su resistencia característica. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a una pequeña explicación con el acero aquí. También hago una captura. Ejemplo esto. Ahí tenemos laboratorios nosotros donde podemos ensayar nuestros materiales, podemos obtener sus resistencias, sus características, sus propiedades. Imaginen en este gráfico es un segmento de barra de acero. Imaginen aquí, lo someten a tracción. Es una fuerza que ustedes le aplican a su varilla con la dirección hacia afuera. También pueden hacerlo a compresión. Por ahora, en la parte inicial de este curso nos vamos a concentrar en tracción, flechas hacia afuera, y compresión, flechas hacia adentro de su elemento estructural. Entonces miren, aquí tenemos una máquina para poder ensayar una barra de acero aquí, por ejemplo. Tenemos unas mordazas, está bien asegurada en la base, en las dos bases arriba y abajo, y se aplica una fuerza de tracción hacia arriba y también hacia abajo, quedaría la fuerza ahí. Entonces miren, cuando esta fuerza ya es muy grande, miren la forma que va tomando desde la barra 1 a la barra 2 y finalmente a la 3. Tiene un estrechamiento aquí por el exceso de tracción que ya tiene, ya casi no soporta, y llega un punto en que falla, ¿sí? Se separa en dos partes, ha fallado esa barra de acero. Y entonces como ensayamos este material, también podemos ensayar el hormigón, podemos ensayar la madera, podemos ensayar el suelo y podemos obtener sus propiedades. Entonces aquí esta sería la curva. Hay una curva que tienen nuestros materiales de esfuerzo de formación. Ustedes aplican una carga y miden cuánto se deforma, aplican una carga y miden cuánto se deforma. Bueno, esto sería más bien resultados. A partir de esos resultados es donde nosotros vamos a trabajar. El acero tiene un FY, que sería el acero de las barras, las varillas, que ya vamos a ver cuáles son. Las varillas, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Imaginen que tienen una barra de sección cuadrada, para hacerlo un poco más sencillo, así, sección cuadrada, que tiene 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí? Tiene 1 centímetro de lado, y le aplican una fuerza acá y una fuerza acá de tracción. Entonces, ¿cuánto es lo máximo, ¿sí?, que soportaría? Aquí 4200, ¿sí? Sería mi esfuerzo de influencia, aquí 4200 kilogramos únicamente, porque están aplicados en 1 centímetro cuadrado. Y de ahí yo tengo este simbolito, que es esfuerzo. Algunos, la mayoría ya lo conocen, fuerza sobre área. Entonces aquí está aplicada una fuerza de 4200 en un área de 1 centímetro cuadrado. Entonces el esfuerzo es igual a los
los 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es únicamente para crear un concepto aquí, cómo trabajan los materiales y la fuerza o el esfuerzo que soporta. Ahora, esta barra también tiene su punto débil y su punto fuerte. ¿Cuál sería? Atracción. Las barras o las varillas son excelentes. Imaginen ustedes un cable. Pueden tomar, en este momento todos están en su computador, tienen un cable de la conexión, cable del mouse, ¿sí? Cable de sus audífonos. Imaginen el cable que fuera de acero, ¿ya? Entonces, si ustedes lo traccionan en un extremo y en el otro extremo, ¿qué pasa? Empiezan a sentir que tiene una resistencia el cable. O sea, ustedes llegan a un punto en que si le aplican sin mucha fuerza, podrían llegar a romper el cable, pero una pequeña fuerza sienten que tiene una resistencia al acero. Pero en cambio, el cable, en cambio, si ustedes aplican la fuerza hacia adentro, es decir, toman un tramo pequeño de cable y lo comprimen, ¿qué pasa con su cable? No tiene resistencia, más bien se les deformó algo así, ¿sí? Algo así les pasó a su cable cuando ustedes toman un tramo y lo comprimen. Exactamente pasa exactamente lo mismo con otras barras de refuerzo. Entonces es excelente el acero, la tracción, es su punto fuerte la tracción, mientras que la compresión no tanto. Ya vamos a ver artificios, técnicas que tenemos para aprovechar la barra de acero y también darle un aporte de resistencia a la compresión, pero de entrada no tendría mayor resistencia a la compresión, pero sí a la tracción. Ahora vamos a ver un poco de las barras que estamos hablando, que serían los materiales que vamos a emplear nosotros en nuestras estructuras. Entonces, uno de los materiales que vamos a utilizar son las barras o las varillas de refuerzo, barras de acero cuya resistencia, su FY, es igual a 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, no se olviden, si ustedes tienen una barra que tiene 1 centímetro cuadrado de área o una barra cuadrada de 1 centímetro por 1 centímetro y ustedes traccionan, ¿sí? Miren cuánto soportaría: 4200 kilogramos o 4.2 toneladas. Si someten esa barra a una carga o a una fuerza mayor que esto, ya entra influencia, se deforma y finalmente falla o se rompe. Entonces nosotros vamos a tener como límite en nuestros cálculos el FY de 4200. Y miren, aquí tenemos las barras. Acá también tenemos con sus resaltes, sus corrugados. ¿Esto para qué nos sirve? Para que tenga una adherencia entre el concreto o el hormigón y la barra. Antiguamente únicamente se tenía una barra lisa que no tenía nada de resaltes, estos resaltes que están aquí, estos corrugados, pero conforme ha pasado el tiempo, han tenido ensayos de laboratorio, aportes de diferentes profesionales en todo el mundo, entonces ahora trabajamos con barras corrugadas, que es lo actual que tenemos, este tipo. Esto serían las barras de refuerzo para nuestra estructura. Dentro de esas barras, de paso, las varillas de refuerzo. Tenemos dos propiedades. La una es la longitud. Estas barras en nuestro país tenemos una longitud comercial máxima de 12 metros.
Claro, si ustedes están haciendo una gran estructura o necesitan barras de mayor longitud, se hace un pedido y pueden obtener barras de mayor, pero de mayor dimensión. Pero de entrada, esto es lo que ustedes van a encontrar: la longitud comercial 12 metros. Lo encuentran rápidamente. Si ustedes quieren 15 o 20 metros, tendrían que hacer un pedido, esperar un tiempo, dependiendo de la distribuidora, y podrían tener esas dimensiones. Pero de entrada, en este curso nos vamos a manejar con longitud máxima de barra o de varilla, L máxima igual a 12 metros. Esa es una propiedad, la longitud. Y la otra es el phi, el diámetro. Como es de sección circular, entonces esta distancia va a ser nuestro phi, nuestro diámetro. Y este va a ser nuestro símbolo de diámetro. Entonces aquí vamos a tener diámetro. Y en diámetros también tenemos comerciales. Lo que nosotros podemos comprar, podemos encontrar, que sería 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30 y 32, ¿qué? Milímetros. Entonces, primero vamos a recordar estos valores. De pronto en una prueba puede llegarles. Las personas de niveles avanzados lo van a hacer muy sencillo, pero las personas que están iniciando sí se les puede complicar un poco recordar los valores. Entonces aquí un truco que sería recordar la más pequeña de 10, la más grande de 32 y acordarse de este intermedio de aquí de 25. Esta es la excepción. 25, hacia abajo no tenemos la 24 y tampoco tenemos la 26. ¿De dónde sale esta de 25? Es de 1 pulgada en nuestro sistema inglés, que equivale a 25.4 milímetros. Era una barra muy utilizada en los cálculos. Por simplicidad se tenía esa barra, entonces se quedó que la utilizan. Y ya que tienen la de 25, entonces no se hizo necesario tener la de 24 y tampoco la de 26. Son diámetros muy cercanos, solo un milímetro de diferencia. Entonces utilizamos 22, 25 y 28. Ya vamos a aprender cómo se utiliza o qué diámetro utilizo según el tipo de estructuras. Lo que sí les puedo adelantar es que si ustedes tienen estructuras pequeñas, digamos 1, 2, 3 pisos, por lo general van a tener esto. Eso no quiere decir que por ahí si tienen una estructura de 2 pisos y tienen una varilla de 20, no quiere decir también que esté mal. Seguramente es una alternativa de optimización de recursos, de materiales, y llegaron a la conclusión que es la mejor barra para ese tipo de estructura. Pero por lo general, les digo, si son 1, 2 o 3 pisos van a estar 10, 12, 14 hasta 16 milímetros. 18, 20, 22 ya van a estar de 3 a 6, 7 pisos por ahí. Y estas de 25, 28, 32 ya pisos superiores, ya 8, 10, 15, 20 pisos, ¿sí? Entonces ahí, ojo, no es una receta, pero es muy probable que encuentren estos diámetros en ese tipo de estructuras. Correcto. Entonces, de la barra, de la varilla de refuerzo, vamos a recordar esto: la longitud comercial y los diámetros comerciales. Por ahora solo esta información. En mi resistencia, el FY de fluencia es una característica para nuestros diseños y es de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué otra propiedad necesitamos saber de esto? Su peso unitario, el gamma del acero es igual a 7850
kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y qué representa esto? Simplemente la densidad o el peso unitario. Entonces aquí, si ustedes tienen un metro cúbico, pesa 7850 cubo de un metro por un metro 7850. Entonces con esto, gamma es igual peso sobre volumen. Esta formulita también vamos a recordar. Esto es peso sobre esto es igual al peso unitario. Entonces de aquí, no se olviden, esto estamos ahorita hablando del gamma. ¿Por qué es importante esto? Por lo siguiente. Ustedes tienen su material. En cualquier diseño, vamos a ver más adelante, en columnas, en vigas, en cadenas. Por cualquier motivo ustedes tienen una barra amarilla de longitud 1.80 metros aquí. Y de diámetro 16 milímetros. Más adelante, cuando ya estemos en la parte de planos estructurales, todo esto vamos a planillar, es decir, vamos a detallar el elemento que necesitamos, la longitud que necesitamos, el diámetro que necesitamos para nosotros poder comprar nuestros materiales. Y están con la siguiente pregunta. Esto compran por peso, es decir, compran en kilogramos el material ustedes. Y ustedes solo dicen, necesito una varilla de 1.80 de 16 milímetros de diámetro, pero sus proveedores o la persona encargada de esto les pide cuántos kilogramos va a utilizar de acero, porque en sus cotizaciones, en sus proformas, seguramente tenga un precio, ¿sí?, por kilogramo. Venga, les decía, su precio por kilogramo. Entonces aquí una pequeña tarea sería consultar el precio por kilogramo. Y ya les adelanto, ustedes van a tener, ¿sí?, pueden hacerlo por correo o por llamada telefónica, o si tienen algún distribuidor de material por ahí, consultar. Les van a decir, por ejemplo, un precio por quintales o por quintal. Y entonces ustedes dicen, pero a mí me mandaron a consultar el peso por kilogramo. Entonces de aquí tienen lo siguiente: un kilogramo es igual a 2.2 libras. ¿Qué otra cosa van a necesitar? Que un quintal es igual a 100 libras. Con este dato y con el cálculo pequeño que vamos a hacer aquí, ya pueden tener este dato. Entonces, gamma es igual a peso sobre volumen. No se olviden su gamma, eso les digo esto, ¿sí? Como respirar, ustedes ya, al menos si se van a dedicar a la parte de estructuras, y aunque no se dediquen, si están en la parte de construcción, siempre deben de saber los materiales, los pesos, el acero, del hormigón, los más básicos por lo menos. Entonces este numerito clave, 7850 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya?, es acero. Entonces este dato ya lo tienen, el gamma ya está. El peso es lo que están buscando, esto es la incógnita. Y el volumen también se convertiría en una incógnita. Entonces el peso va a ser igual a que al gamma por el volumen
qué? El volumen de su elemento que desean conocer el peso. Entonces esto sería igual, vamos con el volumen. Y el volumen, que va a ser igual si es un tipo cilindro aquí, es un diámetro, entonces tenemos aquí el área y acá tenemos la longitud del volumen. Recordemos rápidamente, área por longitud. Entonces aquí lo que necesito es el área de un círculo. Entonces el volumen va a ser igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, y esto por L. Entonces, toda esta partecita de aquí es el área. El área de un círculo, el área de la varilla en este caso. Y ustedes dirán, ah no, pero es que aquí tengo que considerar que esta varilla viene así, y aquí yo veo un resalte, ¿sí? Y mido el diámetro acá. No, ¿sí? No nos vamos a estresar tanto, ¿sí? Con tanta ciencia aquí. Simplemente el diámetro comercial por la longitud, nada más. Con eso tiene su volumen. Entonces, ¿cómo nos queda? Peso igual gamma 7850, la unidad kilogramos sobre metro cúbico por el volumen, pero el volumen es pi sobre 4 que multiplica al diámetro al cuadrado. Ojo que estamos en kilogramos metro cúbico, entonces este diámetro debe ser en metros, y si es 16 milímetros, ¿cuánto será en metros? 0.016 más 1.6 centímetros, este valor al cuadrado, y esto multiplicado por la longitud. La longitud en este ejemplo que estamos haciendo aquí en clase es 1.80. Entonces resulta que esta barra de aquí tiene un peso igual, si alguien lo tiene, está activado ahorita el chat del Zoom. Nosotros aquí la mayoría está trabajando, ¿sí? Con trabajos, con actividad en clase. Hay pocas personas que están leyentes, no pasa nada, pero tenemos activado el chat para sus respuestas, ¿ya? 2.84 kilogramos, tenemos una respuesta. Nunca nos conformemos también con las respuestas, todos verifiquemos. Si a alguien le sale otra respuesta, mucho mejor, podemos encontrar errores a veces aquí en clase. Tenemos una respuesta más. Si tenemos dos iguales, ya podemos seguir continuando. ¿Sí? Perfecto, miren. Entonces, vamos muy bien hasta aquí. Y así van a ser todos nuestros cálculos. Tenemos y vamos participando. Sí, es verdad que en casa también sería más recomendable ver cómo tienen grabada la clase y pueden retroalimentar en la mañana, hacer nuevamente los cálculos. Tenemos una respuesta con más decimales, 2.8410. Cuando haya respuestas finales, vamos a trabajar en este caso en los pesos con 2 decimales, hasta el 2.84. Igual cuando estemos en planos estructurales, en planillas, 2 decimales. Vamos muy bien. Entonces obtienen el peso de esta barra, 7850. No se olviden los trabajos que vamos a hacer aquí, para no acumularnos tanto y también para que me ayuden con la parte de la calificación. Vamos a ir creando un documento tipo PDF, un Word y después un PDF. Entonces estos pequeños cálculos, si ustedes no se dejan acumular, están sencillitos, hacen ese pequeño trabajito y lo van colocando en su PDF, y de ahí próximo miércoles o viernes, ¿sí? Puedo recoger los deberes o envían al correo que estaba asignado. Y no se olviden el correo, creo que un documento no estaba constando o habíamos cambiado, pero vamos a mantener todo a este correo.
group info arroba, aquí no les voy a poner en lo blanco para que no se pierdan, arroba gmail.com. Entonces aquí les queda un pequeño trabajo que sería el siguiente. El correo nos dicen, ya, vamos a escribirlo aquí. Bueno, mis letras también son medias, están tan aceptables, vamos a ver con esto. Y también les voy a copiar en el chat una cosa adicional. Traten de leerse el documento PDF que enviamos al grupo de WhatsApp, el documento de indicaciones generales, ¿sí?, sobre el tema de deberes. Recuerden que son algunos participantes que me llegan a mí los deberes. Si me llega un documento PDF que diga, por ejemplo, deber 1, o simplemente deber o tarea, ¿sí?, hay un código, recuerden, en el documento PDF está indicado. Entonces yo descargo todo en masa, 80, 90 trabajos, ¿sí?, y entonces sí se complica que diga deber 1, deber 1. Pero si yo encuentro, por ejemplo, por decirles algo, Paul Ortega guión el nombre del grupo G1, creo que era con el código, algo así, TCM guión la fecha de hoy, 11 09 20 20, y ese sería un trabajo. Ahora si el participante envía unos 3 trabajos o 3 archivos, entonces lo mismo, el mismo nombre y al final guión A, guión B o guión C, la letra, si son 3 deberes, si son 4 deberes, D, y así de esta manera nos vamos a manejar. Es un pequeño resumen, aunque todas estas indicaciones ya lo tienen, no sé si ya lo revisaron en el PDF de indicaciones generales. El grupo de WhatsApp está subido, o también creo que les envié individualmente. ¿Ya? Entonces, estábamos formando aquí tarea. Que era, hay muchas cosas, yo estoy acostumbrado a enviarles cosas que les van a servir, que van a darles práctica. Bueno, si por ahí alguien ya tiene mucha práctica o mucha experiencia también, no se va a estresar haciendo cosas que ya los dominan al revés y al derecho. Yo les digo, esto es como respirar, y si ya respiran esto, entonces ya no necesitan hacerlo también. ¿Sí? Recuerden que no son obligatorios también los deberes, pero sí son recomendables, al menos las personas que ingresaron con el afán de aprender al máximo posible, aprovechar las clases, y sería recomendable porque con los trabajos yo les puedo hacer correcciones y pueden mejorar si tienen por ahí algún punto débil, alguna situación. ¿Ya? Entonces el trabajo sería únicamente sencillito, si no se dejan acumular, es muy sencillo, es muy básico, trabajos de pocos minutos, ¿no?
La situación, ¿sí?, donde se les complica es donde han pasado 2 semanas y ahí sí resulta que un sábado se sientan a hacer sus deberes y ya se estresan porque es mucha cantidad acumulada. Es un perfil metálico que lo vamos a ver más adelante, tipo I, ¿sí?, por la forma que tiene la sección transversal, conocemos como un perfil tipo I. Más adelante vamos a utilizar hojas de cálculo, hojas de Excel, las vamos a programar nosotros mismos, pero siempre ustedes deben dominar la base, la teoría, cómo se obtiene. Si por ahí algo falla, ustedes deben saber cómo corregir esa hoja. Entonces aquí, este sería el área. Y está. Aquí. Hasta acá. La longitud. La longitud les voy a dar. Es igual a 2.32 metros. Acostúmbrense también en milímetros. Esto es 2320 milímetros. Si todavía no están muy acostumbrados, esto también es otra situación que es como respirar. Ustedes no pueden confundirse, ¿sí? Deben transformar en la mente, mentalmente, entre metros, milímetros, centímetros, ¿sí? Lo que no les pido mentalmente es pulgadas, por ejemplo, pero estos metros, milímetros, centímetros. Entonces, si yo digo 200 milímetros, ustedes automático, 2 metros, 200 milímetros, ¿sí? ¿Qué más? 20 centímetros, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver las participaciones, cuál está mal y cuál está bien, o están todas bien. Exacto, ¿sí? Correcto, sería 2 metros. Si partimos de 2 metros, el correcto, este sería 2000 milímetros, ¿sí? Y en centímetros, 200. 200. Perfecto, entonces esto es lo que yo les digo, como respirar, o sea, automático. Ustedes no tienen para qué sacar su calculadora, tiene que ser automático, menos cuando ya estemos dibujando estructuras mixtas entre hormigón, acero o compuestas, ¿sí? Todo esto debe ser automático. Entonces, si todavía no lo dominan, traten de practicar esto. Si ya lo dominan, no hay problema. No puede pasar algo como esto, que escriban 2 aquí, 200 acá o 300 acá. Entonces, ojo con esto. De pronto por ahí una pequeñita pregunta puede ir también en la prueba, en el examen. Entonces, no se olviden, debe estar cómo respirar esto. Vamos a darles las dimensiones de su perfil. Esto les voy a dar en milímetros. Entonces aquí 400, 200, 10, 10 y 6. Esas son las dimensiones. Esto es acero. Entonces el deber, encontrar el peso en kilogramos. Entonces, si después cuando ustedes terminen de grabar su video, mejor pueden hacer una captura de pantalla o algo así para que irían directo al deber o a las cosas clave, para que no se tarden mucho en encontrar en su video. ¿Sí? Entonces tienen que encontrar el peso en kilogramos. Con estas medidas, ¿sí? A veces me olvido alguna medida, entonces atentos, verifiquen que todo esté completo para que puedan hacer muy bien su trabajo. Aunque sí tenemos aquí la longitud, el área es lo que ustedes van a encontrar, y por medio de estas dimensiones que están aquí en milímetros. Listo, continuamos. Lo mismo que nos pasó con las barras o las varillas de refuerzo, nos pasa con el hormigón. Para eso vamos a ver la siguiente captura.
ejemplo, otra máquina, pero ya no en tracción, sino en compresión. La parte central es un cilindro de hormigón, es como lo que nosotros vemos acá. En la barra de refuerzo teníamos unas probetas, se llaman esto, unas muestras del material. En este caso, voy a resaltar un poco esto. Es una probeta, una muestra del hormigón, ¿sí? Del concreto que ustedes tienen en su estructura. Igual es sometida, es llevada a ensayo de materiales para encontrar cuál es la resistencia a la compresión. En este caso nosotros vamos a obtener el F'C igual, que sería la resistencia. Les voy a dar la mínima, ¿sí? Que nos permite la norma utilizar. Sí, igual. Bueno, hay muchas cosas que no vamos a alcanzar por cuestión de tiempo a dar, pero esto ustedes, si alguien está interesado, puede consultar un poco más, puede consultar las medidas exactas o cómo se ve, o simplemente un par de videos, ¿sí? Y se van metiendo más en el tema. Es un ensayo de compresión. La mínima es 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De 4200 que teníamos para el acero, miren cuando baja para el hormigón, con la diferencia de que en el acero era tracción y ahora en el concreto es compresión. Entonces aquí otra cosa adicional, miren, compresión. Esto es hormigón o concreto, y también tiene su punto fuerte y su punto débil. Entonces el hormigón es excelente soportando fuerzas de compresión. ¿Sí? Aquí hagamos otro ejemplo. Y bueno, ahí me disculpan un poco el pulso exacto. Si ustedes colocan una fuerza de tracción, resiste un porcentaje muy bajito, ¿sí? Prácticamente despreciable a la tracción. ¿Sí? Entonces bueno, pues es débil, es un punto débil. La tracción o el impacto igual. Lo que sí resiste es compresión. Y entonces ahí es donde empezamos a hacer combinaciones entre hormigón y acero, y aprovechamos las propiedades del acero, que su punto fuerte es la tracción, mientras que el hormigón, el punto fuerte es la compresión, y obtenemos un buen diseño, una buena combinación, aprovechando al máximo los puntos fuertes de cada material. Veamos un poquito más de esto aquí. Entonces, es un ensayo, consiste en comprimir y registrar las fuerzas, las cargas axiales, las deformaciones que está sufriendo el material. Es muy cortito, adelántenme un poco. Y entonces se le ensaya al material hasta la falla. Miren ahí, pues, vean cómo ya. Sí. Vean. Entonces ya ese material ya no sirve, pasó de su esfuerzo a la compresión máxima, lo que les decía acá, y eso es lo que no queremos para nuestras estructuras. Entonces por eso nosotros estamos aquí en este pequeño curso, y vamos a aprender a diseñar y a llevar al máximo a nuestras estructuras, pero que no pase y que no llegue a esos puntos de falla. Entonces esto es lo que soporta. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen 1 centímetro, ¿sí?, de área, una fuerza de 210 kilogramos. 210 kilogramos. Entonces aquí, que sea un poquito interesante esta parte, vamos a un pequeño ejemplo aquí. Esa es la mínima, ojo, que es la mínima. Nosotros tenemos otras materias, otros temas, dosificación de mezclas, o cuando ustedes compran, piden ya la resistencia, y esto es F'C. ¿Sí? Los más comunes, los más bajos, ¿sí?, que sería 210,
340, 360, también tenemos diferencias, son resistencias ya intermedias, son 480, ya altas, 520, ya muy altas, ya con mucho control de calidad podemos llegar a 800 también, ¿sí? Pero como les digo, lo común está por acá, 210, 40, 300, 360, esto es lo que más van a utilizar. Pero lo que sí no van a utilizar, por ejemplo, 140, estructural, estamos hablando de elementos estructurales. Hay una excepción en un elemento no estructural en que sí vamos a utilizar un 180 por ahí, ya lo vamos a ver más adelante en qué parte, pero elementos estructurales, vigas, columnas, losas, escaleras, etcétera, esta sería la mínima que nos permite la normativa. Yo les digo aquí una recomendación, si no nos vayamos por la mínima, tratemos por lo menos para ustedes, que ustedes tengan, ¿sí?, su plus ahí, colocar 240 como mínimo en sus estructuras. Y así es una estructura de un piso o algo así, pueden utilizar ya un 210, pero ya están haciendo una estructura de 2, 3, 4, 5 pisos, ¿sí?, utilicen un 240. Se van a dar cuenta que la diferencia en precio es mínima, pero las propiedades, lo que le aporta a su estructura, a su cálculo, a su diseño, ¿sí?, es muy alto, tiene muy buenas propiedades y le aprovecha al máximo el material a partir del 240. Entonces regresemos acá. Entonces un poquito ya hemos conocido, ¿sí?, es bien extenso esta parte de materiales, consultar un poco y profundizar un poco el tema, pero algo básico de lo que vamos a utilizar sería eso. Y entonces aquí en el concreto también tienen su densidad, el gamma del hormigón o del concreto es igual a 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Igual, vamos a ver aquí una viga. Perdón, aquí les decía, vamos a ver una viga de hormigón, ¿sí?, un pequeño tramo, ya más adelante vamos a hacer ejercicios un poquito más complicados, pero no tanto, son muy sencillos. Una longitud de 1,20, ¿sí?, una dimensión de 0,40, ¿sí?, un ancho, una altura de 0,45, esto es en metros, y esto es hormigón. Igual, tienen las dimensiones, tienen el gamma, es unitario, entonces encontrar el peso en kilogramos de la viga. No sé si ya lo tienen. Ya, perfecto. Entonces pasamos a la siguiente. Entonces no se olviden, 210, ¿sí?, para que tengan como una referencia. En el acero ya teníamos la referencia de 1 centímetro cuadrado, soporta aproximadamente una tracción de unas 4 toneladas. Veamos qué pasa con hormigón. Y para este ejemplo vamos a hacer una columna, un elemento vertical, ¿sí?, ejemplos sencillitos, ¿sí?, únicamente para que se comprenda la magnitud de la carga que podría soportar. ¿Sí? Aquí está una flecha,
fuerza hacia abajo. Entonces, esta va a ser la fuerza P, que yo no conozco cuánto soporta, pero sí conozco que el esfuerzo que soporta este concreto a la compresión es de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No es así de sencillo, hay factores de reducción de carga, etcétera, pero así sencillito para que ustedes lo comprendan. La columna tendría 30 centímetros por 30 centímetros. Ya vamos a ver que estas son dimensiones mínimas en sus columnas. Vamos a profundizar un poco el tema, pero de entrada no se olviden, lo mínimo que podemos utilizar en columnas de hormigón es 30 de lado, 30 por 30. A veces resulta que dicen, pero es que el área de 30 por 30 es igual a 900 centímetros cuadrados. Voy a hacer un equivalente, me dicen aquí, y coloco de 25 por 40. Dicen, vean, tengo 1000, estoy colocando más centímetros, pero no, esto no nos dice la norma. Lo que nos dice es el lado mínimo 30. Entonces, si en este lado yo mido, debe ser 30 por lo menos, y el otro lado también 30. En ninguna parte nos dice puede hacer un área equivalente. Y vámonos a un caso extremo, por ejemplo 10, digamos 10, ¿sí? Eso no va a resistir nada, pero ¿sí? Colocar aquí 10 y colocar acá 100. Es decir, dice, ya, es que yo estoy colocando una columna, ¿sí? Súper resistente, tiene 1 metro de ancho por 10 centímetros de espesor. Entonces, este pasa la norma, ¿por qué? Que es mayor que 30 centímetros, pero este de acá es 10 centímetros, es menor que 30, entonces debemos chequear ambos lados. Mínimo 30 centímetros. ¿Ya? Veamos nuestro ejercicio. Entonces, lo que yo quiero saber es cuánta fuerza soportará esta columna de 30 por 30. Yo conozco que el esfuerzo es igual a la fuerza o a la carga P sobre el área. Entonces de aquí yo puedo despejar que esa fuerza es igual al esfuerzo por el área, nada más. La fuerza, eso les digo, ojo, que el proceso de cálculo, diseño de columnas es más complejo, hay muchas cosas más que considerar, pero así, a simples rasgos para la introducción de materiales que estamos, sería de esta forma. Fuerza igual al esfuerzo, 210 kilogramos sobre el metro cuadrado, por el área. El área, recuerden, como es de 30 por 30, entonces 30 por 30, todo esto centímetros cuadrados. Se van los centímetros cuadrados y nos queda la fuerza en kilogramos. Fuerza igual. Vamos a ver aquí, parece que tenemos preguntas antes de continuar. Sí, muchas gracias. Lo tenía activado, ya tenemos aquí la respuesta. Entonces nos dice 189.000 kilogramos. ¿Qué sería? ¿Sí? 189 toneladas. Esto también debe ser automático, ¿sí? Igual como respirar las personas que todavía no lo dominan. Kilogramos, toneladas. ¿Sí? 1 tonelada, 1000 kilogramos. Pero ya no deben hacerlo con calculadora, sino automático, igual como respirar esta situación. Entonces miren, aproximadamente esa columna resistirá 189 toneladas si la fuerza está justo en el centro y es completamente vertical. Sería un caso de laboratorio más que, porque en la realidad influyen otras fuerzas horizontales, inclinadas, etcétera, y esta resistencia tiene un buen porcentaje que baja. Esto sería como lo máximo que podría soportar en un caso ideal o un caso de laboratorio. Podría soportar hasta unas 189 toneladas. ¿Sí? Entonces ya estamos un poco claros, hemos conocido un poquito de los materiales. Continuamos. Acá.
unos segundos voy a cerrar esto porque vamos perdiendo un poco de memoria y se va haciendo un poco lento el computador. Entonces me regalan unos segundos y cerramos estas ventanas. Ya les he restado totalmente. Ahí vamos a nuestro modelo que tenemos acá. Entonces ya dando de un lado todo eso, tenemos un pequeño conocimiento de los materiales que vamos a utilizar en estos elementos naturales. Hormigón, pero internamente, ¿sí? Por ejemplo, este elemento que estoy seleccionando aquí, que sería el plinto, internamente tiene barras o barrillas de refuerzo. Es el primer elemento haciendo la excavación, ¿sí? Colocando el replantillo, que ya vamos a hablar también de este tema. Entonces voy a ver una vista lateral aquí. Si aquí no se asusten estos elementos, vamos a ver uno por uno. Entonces, comencemos. Listo, entonces tenemos el plinto, no se olviden, en esta parte estaba por aquí, en la excavación, y por acá viene el nivel natural de nuestro terreno. Esta línea roja sería la excavación, un poco más por aquí. ¿Por qué? Porque les decía que yo tengo un elemento estructural bajo el plinto, un elemento no estructural, perdón, bajo el plinto aquí. El primer elemento, el primer hormigón que yo voy a traer a mi obra sería este hormigón de aquí, que es un replantillo. Replantillo. ¿Y cuál es la función de este replantillo? ¿Sí? A veces se toma malas interpretaciones en esta parte. Se podría considerar que es para evitar que suba la humedad y dañe las varillas de refuerzo. Se podría considerar que es una capa que le da una resistencia adicional al plinto. No, es muy básica la función. Cuando ustedes excavan, ¿sí? O su personal, parte de obra, voy a exagerar, la parte baja quedaría algo como esto, unas pequeñas irregularidades, ¿sí? Estoy exagerando, no es que así va a quedar sus trabajos, pero por ahí hay unas pequeñas irregularidades. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nosotros fundimos algo completamente horizontal, que sería el replantillo, y entonces la función del replantillo, que sería la función, es nivelar. El suelo. Nivela el suelo. ¿Para qué? Para que la carga, si ustedes imaginen, ustedes van caminando, y resulta que tienen esta vía así, o van trotando, digamos, en esta vía están ustedes ahí y van trotando, o tienen esta otra vía, miren, así. Entonces cada que ustedes por ahí, ¿sí? Pueden lastimarse, o incluso y no tendrían un buen rendimiento. Lo mismo le pasa a la estructura. Si esto no está bien nivelado, todo, ¿qué va a pasar? La parte del plinto no se acomoda bien al suelo, por ahí puede estar concentrándose un mayor esfuerzo, no va a sentir un dolor la estructura, pero imaginen como si fuera un dolor que sintiera la estructura, porque por aquí algo le estorba, le molesta,
¿sí? Como si ustedes llevaran una piedrita, imaginen en el zapato, a ver qué les parece eso. Entonces algo así pasa por acá. Tiene que ser completamente horizontal para que toda la carga se distribuya de manera uniforme a la base, que sería al suelo, esta parte de acá del suelo. Entonces esta sería la función de nuestro replantillo, nivelar. ¿Y cuánto vamos a colocar aquí? Únicamente vamos a colocar 5 centímetros. Recuerden que no es estructural, a veces hay confusión aquí, dicen, no, es que yo quiero darle un poco más de seguridad y le coloco 10, no. 5 centímetros, donde sí le vamos a colocar 10 es, por ejemplo, en un elemento más grande, ¿sí? Una excavación mucho más grande. Ahí hay la probabilidad de tener irregularidad aquí en la parte baja, de no alcanzar una superficie completamente horizontal, es un poco mayor, donde en una piscina, por ejemplo, o en una cisterna. Algún elemento grande, cuando sus dimensiones aquí sean, por decir, de longitud mayores a 2,50, 3 metros, que estén, por ejemplo, 5, 6, 8 metros. Entonces aquí sí les recomendaría unos 10 centímetros para nivelar la base, y después ya colocan la estructura, puede ser la losa de fondo, las paredes, ya vamos a ver todo esto también, pero así a manera de introducción sería esta parte del agua aquí, y tendrían su piscina o su cisterna. Entonces en este caso 10 centímetros, pero el resto estructuras pequeñas, plintos, vigas, este tipo, con 5 centímetros suficiente. Continuamos. Entonces, vamos acá, 3D. Voy a eliminar un poco estos elementos de aquí, solo para visualizar de una mejor manera esta parte. Ahí. Ya vamos a ver qué son estos elementos que eliminé. Después del replantillo, viene el plinto. Entonces aquí vamos a dejar una pequeña evidencia de lo que era el replantillo. Por ahí, el replantillo. Acá, el plinto o la zapata aquí. Este elemento recibe toda la carga de la columna. Todo el peso de la columna, de esa columna. Como tenemos varias columnas, entonces el peso de toda mi edificación se distribuye con ciertos porcentajes, que también lo vamos a ver, a cada plinto. Unos plintos reciben más carga, otros menos carga, depende de la ubicación, depende del número de pisos. ¿Sí? No van a recibir todos los plintos la misma carga o el mismo peso, la fuerza que les había indicado aquí arriba. Entonces tenemos nuestro plinto. Es un tipo de cimentación que vamos a utilizar cuando los suelos son muy buenos o las estructuras son de pocos pisos. Plintos. Luego, si el suelo ya es un poco, si tiene un poco menos de resistencia, si es más malo, digámoslo así, vamos a utilizar vigas o zapatas combinadas, plintos combinados. Después, vigas. Dentro de vigas yo puedo utilizar en una dirección o en dos direcciones. Entonces, ¿qué es esto de las vigas? Sí, es un elemento
como este que está aquí, este morado, este púrpura, pero que va en la base, ¿sí? Y con una dimensión más grande, como esta que la digo así, se conecta al otro y es continuo. Ya lo vamos a ver más adelante a detalle. Y después las losas. Imaginen un solo plinto, ¿sí?, donde descansan todas las columnas, así, columna, 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 columna. Sería una losa de cimentación, ya cuando la estructura es muy grande, tiene muchos pisos, o cuando el suelo es muy malo, también depende del cálculo. Vamos a ver según el cálculo. También el suelo de aquí de la base, así como les indiqué que el acero tenía un FY de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, este valor no varía mucho. El F'C en el caso del hormigón de 210, este sí es variable, depende del diseño, puede ser de 240, puede ser de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tenemos también el Q sub A, que pertenece al suelo, la resistencia del suelo. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Miren, la barra de acero tiene 4200, el hormigón 280. Y claro que van a decir, no, pero es que estamos hablando de cosas muy distintas, esto es tracción, esto es compresión, pero para que tengan una idea de la resistencia que tendría cada material en su punto fuerte, este en compresión, este en tracción, el suelo también en compresión. ¿Sí? De hecho, aquí el suelo no soporta fuerzas de tracción, no es como una ventosa, algo que succiona y soporta al plinto, únicamente vamos a transmitir compresiones acá. Entonces, si el acero tiene 4200 y el hormigón 280, ¿sí?, ¿cuánto piensan que tendría un suelo? ¿Sí? Un suelo en promedio, considerando que esto es acero, que esto es hormigón. Perfecto, nos dice menor. Entonces, por ahí comenzamos bien. Sería una resistencia menor, yo les diría mucho menor. Sí, bueno, aquí hay otras personas también que ya han trabajado en la parte de suelos, ya directo dicen 12. Pero estos 12, podría decirles yo, aceptarles 12 toneladas por metro cuadrado, aquí, o 15 toneladas, pero esto equivale, en las unidades que estamos trabajando acá, en kilogramos centímetros, a 1.2 más o menos, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces imagínense la resistencia tan bajita que tiene el suelo comparado con el acero y con el hormigón. 1.2 soportaría la compresión, un esfuerzo admisible del suelo de 1.2, mientras que el concreto mínimo 210 y el acero 4200. Es muy bajo. Tenemos otra pregunta también: en albañilería sería necesario colocar plintos. Si se refiere a la parte de cerramientos, nosotros colocamos el cerramiento y cada cierta distancia una columna. Entonces esa columna sí necesita una base, un plinto, un plinto y una columna. El resto sería solo mampostería, y debajo de la mampostería, ya vamos a ver, es una cimentación como esta aproximadamente. Un cimiento de este tipo, esto ya lo vamos a ver, pero es de este tipo la cimentación que tendría una mampostería, una pared. Vamos acá. Entonces estamos en el plinto, todavía no lo terminamos. Ahora, internamente, ¿cómo está formado ese plinto? Tiene el replantillo, recuerden, es únicamente hormigón, es concreto. Vamos subiendo y este elemento ya es un hormigón y lo vamos a llamar hormigón armado, o concreto armado. Y esta palabrita hace referencia a que este elemento internamente tiene varilla de refuerzo. Tiene una mezcla entre hormigón y varilla.
mientras que el replantillo únicamente tiene hormigón. Entonces este hormigón de acá lo vamos a llamar hormigón simple. Y el de acá, hormigón armado. Entonces vamos a ver cómo está armado esta parte del plinto en la siguiente imagen. Miren por acá, en estas imágenes ya tenemos, ya se puede observar las varillas de refuerzo. Sí, no nos vamos a concentrar tanto en el detalle, en la profundidad, sino más bien en la parte del armado. Esto, por ejemplo, todo esto sería el hormigón, miren así, aquí por acá, todo lo rojo. Cuando ya esté terminado, ¿sí?, quedaría algo así, un cubo, no un cubo, sino un elemento de hormigón, que sería mi zapata. Y dentro de esa zapata, fíjense aquí, tenemos la barra. Y no es una barra recta, es una varilla de refuerzo de este tipo. Ya lo vamos a ver también, pero pueden ya ir registrando. Este es un tipo C, y por la forma que tiene la varilla. Es un tipo C que va en la base de la cimentación. Todo esto se calcula. La longitud, se calcula el diámetro, se calcula el espaciamiento. Miren, de aquí acá observamos nosotros que tiene un espaciamiento. Esto lo vamos a llamar S, el espaciamiento entre varillas S aquí, en la dirección X, también en la dirección Y. Si esto es X y esto de acá es Y, tenemos en las dos direcciones armado. Y esta no se apega mucho a nuestra realidad. Todos los países sísmicos, ¿sí?, donde la probabilidad de sismo es alta, es obligatorio colocar una armadura inferior, que sería la que tenemos aquí, y una armadura superior, que es la que estoy colocando aquí, que no tiene. Si yo veo lateralmente a mi plinto, así, y mi columna, y internamente yo tendría el inferior, el acero inferior y el acero superior. Ahora, estas barras de acá se representan por un círculo o por un punto, porque solo estoy viendo lateralmente, serían así. Y esto ya cuando estemos en la parte de planos, algo así, nosotros debemos detallar nuestro plinto con la armadura inferior. Además de eso, el replantillo aquí abajo, indicar el nivel. Y entonces, ahora que estamos aquí en nivel, ya hablamos un poquito de niveles, pero aquí este nivel donde termina nuestro replantillo, ¿sí?, ojo, no el nivel de excavación aquí abajo, sino aquí donde termina el replantillo, lo vamos a llamar NC, que sería nivel de cimentación. NC, este puede ser menos un 80, etcétera, según el cálculo, que ya lo vimos ahí, un pequeño ejemplo, ¿sí?, pero va a ser NC. Los de arriba van a ser simplemente N más menos 0.00, N más 3.00, conforme vamos subiendo de pisos. Este bajo es el NC, el nivel de cimentación. Es muy importante, porque ahí debemos dejar terminando los replantillos fundidos y listo para colocar la armadura del plinto. La armadura le estoy llamando a la varilla de refuerzo que va aquí. Y entonces todo este elemento en conjunto ya fundido va a ser de hormigón armado, HA. Vamos hacia arriba.
hacia arriba yo tengo mi columna. Mi columna también, en este caso que estamos hablando de estructuras de hormigón, hasta el nivel de aquí, el n más menos 0.00, ¿sí? No importa si es de hormigón o es de acero la estructura hacia arriba, hasta este nivel toda mi cimentación va a ser de hormigón. La diferencia está aquí, en la base, en el nivel 00. Si para arriba nos vamos con una estructura de acero, vamos a colocar aquí una plaquita, una placa metálica, un elemento que tiene su dimensión A, su dimensión B y un pequeño espesor. ¿Sí? Esta es una placa base de columna, ¿sí? Es una estructura metálica, y este elemento va hacia arriba y continúa mi columna, pero hacia abajo se mantiene lo mismo, se mantiene el plinto, el replantillo, esta columna de aquí, que si es una estructura metálica le vamos a llamar pedestal. A la parte de hormigón, esta pequeña columnita aquí, un pedestal simplemente, los pedestales. Sobre eso viene nuestra estructura metálica. Entonces, como les digo, hasta aquí va a ser lo mismo, sea de hormigón o sea de acero, la estructura hacia arriba, la parte baja se mantiene, es la misma. Listo, entonces continuamos. De aquí hacia arriba se ve como si fueran dos estructuras independientes. No, es la misma, es una columna que va dentro del plinto. Lateralmente, como ya armamos el plinto, ahora no voy a colocar la armadura del plinto, que es decir, las varillas, sino varillas de mi columna, que bajan por aquí, algo así, y unos elementos horizontales que tienen doble función. La una, soportar unas fuerzas de corte que llamamos nosotros, ¿sí? Cuando empujamos horizontalmente a nuestra estructura, pues puede ser por sismo, ¿sí? Tiende a deformarse nuestra estructura por corte, algo así, miren, algo así. Entonces lo ideal que sería reforzar en el otro sentido, ¿sí? Esto sería corte, ¿sí? Elementos así, ¿sí? Como si estuviéramos parchando esta parte, que serían estribos inclinados, pero no, eso complicaría mucho la obra. Lo que nosotros hacemos es directamente así, y entonces aquí ya se cumplió, y acá también ya se cumplió, que estamos reforzando, evitando que se produzcan estas fallas así inclinadas que son por corte, con la colocación de estribos. La una. La otra, lo que ya les había dicho, el ejercicio que hicieron en casa ustedes con su cable, un cable de, sea de audífono, sea del mouse, cualquier tipo de cable eléctrico, lo comprimieron, ¿verdad? Y sucedió esto, no soportaba compresión. Entonces ahora esta varilla, si ustedes la comprimen, si tiene una longitud corta, pongamos 20 centímetros, ¿ya? Algún familiar de ustedes sostiene por aquí el cable, otro por acá, otra persona por acá, y lo comprimen. Entonces ahora ese cable ya no se deforma mucho, o si tiene una pequeña deformación por aquí, así muy pequeña, pero ya tiende a soportar un cierto grado de fuerza de compresión, miren, ya soporta. Entonces estos puntos que están ayudando a ustedes a su experimento en casa, ¿sí? Van a ser los estribos, miren. Cada uno sería un estribo y está sujetando la barra para que no trabaje así, sino que mantenga la verticalidad. Entonces más adelante vamos a ver qué cantidad necesitamos de estribos para que esta barra se mantenga recta, ¿sí? Que no sufra algo como esto cuando se comprima por falta de estribos, ¿sí?
Imaginen que tienen la columna I, todavía no saben mucho de diseño porque no hemos hecho, pero imaginen que tienen un estribo aquí y otro acá, nada más, no por aquí, por la mitad. Entonces, si ustedes comprimen esto, seguramente lo más probable es que a estas barras de aquí les pase algo como esto, o a estas de acá algo como esto. Y eso es real, eso es muy muy real. Si ustedes buscan, quieren profundizar un poco, pueden consultar un poco columnas o fallas de columnas por compresión, y ahí se puede ver la parte de las barras. Vamos a mostrarles aquí una pequeña imagen. Entonces, Ya se acabó la prueba. aquí. Este es el estribo y este es el estribo, un solo estribo, ¿ya? Y todas estas barras verticales. Entonces aquí, ¿qué pasaría? Lo lógico sería que tenga un estribo cada barra por aquí, y también vamos a ver, es un diseño por confinamiento donde se obliga a colocar un estribo en cada barra que la sujete. ¿Por qué? Porque solo tenemos un estribo y miren la cantidad de barras que tiene que soportar. Entonces no importa si está muy cerca, lo más probable es que falle. ¿Sí? Aquí es como si fuera una cáscara esto, miren, se abre completamente, no está trabajando todo en conjunto hacia adentro. ¿Sí? Otra también de las fallas es el recubrimiento, y vamos a ver también que si nosotros colocamos muy poco recubrimiento aquí, esto se desprende como una cáscara. También tenemos normado eso. Veamos un ejemplo adicional. Aquí está más claro todavía el experimento que hicieron en casa del cable. Ahí. El experimento, les decía, que hicieron en casa del cable sería como sujetar aquí una barra, pero un solo estribo es débil, no avanza a soportar tanto. Esa sería la otra, la distancia, el espaciamiento también, ese lo vamos a llamar el espaciamiento entre un estribo y otro estribo, también está normado. Esto es mucho, si a simple vista se ve que tiene pocos estribos, el diseño le faltaría más. Aquí, por ejemplo, cuando ya utilicemos la norma, nos vamos a dar cuenta que nos queda algo así nuestro dibujo, miren, una cantidad así de estribos. ¿Sí? Producto de la experiencia, de la actualización de los códigos, ¿sí? de los errores se aprende, ¿sí? de los motos o de los sismos que se ha tenido, también se recoge estos datos, se lleva al laboratorio, se tiene una estadística y se mejora los códigos, y es por eso que nosotros siempre nos vamos al último código, que tiene las actualizaciones de todo lo último en construcción, en procesos constructivos, en normativa de diseño. Miren, algo así. Y aquí una intermedia podría ser algo así, que sujete a esta varilla central, que le dé adiestramiento, confinamiento ahí. ¿Sí? Un diseño como ese seguramente no hubiese fallado de esta forma la columna. Aquí miren, tenemos otra. ¿Ya? Entonces eso también está normado y también lo vamos a ver.
columnas. Aquí está una columna, incluido el plinto, la parrilla del plinto, la armadura que nosotros tenemos ahí. Miren aquí. Las barras, la base tiene sus patas aquí, o su lado B, que ya lo vamos a ver, cómo calcular y cómo sacar estos lados, y como una base que descansa sobre la parrilla que está aquí abajo, que ya la vimos, y suben las varillas de la columna. Después todo esto se rellena con concreto, con hormigón. Miren, también tienen los estribos aquí tienen otro ejemplo. Esto sería la columna antes de colocar el hormigón, ya tiene que estar armado la parte de las varillas de refuerzo. Acá tenemos otra columna, miren, estribos. Ya vamos a ver los tipos de estribos, pero el más común es el tipo O. Con aquí a 45 grados. Y es un acero tipo O. ¿Sí? La forma de la O tiene el tipo O. Entonces, es preliminar, es introductoria, vamos a ver más a fondo bien los armados, los dibujos, los cálculos que se hace para estos elementos. Es para familiarizarnos con la estructura de hormigón. Bueno, esto de aquí ya quedaría para la próxima clase, la parte de la cadena. Ya les adelanto, es la cadena de amarre y el cimiento de la cadena de amarre. Pero ahora ya hemos salido con el plantillo, el plinto y la columna. Una manera de introducción y conocer los elementos y un poco de los materiales. ¿Sí? Entonces no se olviden hacer esos pequeños ejercicios, sobre todo las personas que todavía recién están entrando en esto del cálculo estructural. Aparte de las unidades, lo que les decía, metros, milímetros, centímetros, automático debe ser como respirar esto. Listo, entonces quedemos ahí por favor y continuamos el día lunes. Muchas gracias con todos, gracias a sus participaciones, su asistencia. Una buena noche y un buen fin de semana. Continuamos el lunes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta el lunes. Gracias, hasta el lunes. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Hasta el lunes, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.